Cierra los ojos por un momento e imagina la vida que deseas. Imagínala de verdad, la versión de ti mismo que despierta cada mañana, sintiéndose verdaderamente vivo. Las relaciones que te nutren en lugar de agotarte, el trabajo que tiene un sentido, el cuerpo que se siente fuerte, la libertad que ya no parece una fantasía. Ahora, abre los ojos. ¿A qué distancia sientes que está todo eso? Para la mayoría de las personas, la respuesta es dolorosamente lejos. No porque les falte inteligencia, talento o deseo. Tienen todas esas cosas en abundancia. Desean la vida que están imaginando con tal intensidad que les duele. Y sin embargo, ahí permanece, justo fuera del alcance de sus dedos, siempre visible, nunca tangible, como intentar atrapar tu propio reflejo en el agua. Y he aquí lo extraño. La mayoría de estas personas se esfuerzan al máximo, presionan, se desgastan, hacen todo lo que se les ha dicho que hagan, y aún así, la brecha entre lo que viven y lo que anhelan se resiste a cerrarse. Así que asumen que el problema es la falta de esfuerzo. Deciden que necesitan desearlo con más fuerza, trabajar más duro, sacrificar más, dormir menos. Redoblan la apuesta por la fuerza bruta. Pero, ¿y si la fuerza no tuviera nada que ver con ello? ¿Y si la brecha entre la vida que tienes y la vida que deseas no fuera, en absoluto, una brecha de esfuerzo, sino una brecha en algo mucho más fundamental, algo que no ocurre en tu agenda, ni en tus hábitos, ni en tu cuenta bancaria, sino en ese espacio invisible que hay detrás de tus ojos, en la forma en que tu mente sostiene, o no, la imagen de aquello que intentas alcanzar? Existe un principio que ha sido susurrado por antiguos sabios, puesto a prueba por científicos modernos, utilizado por atletas de talla mundial y practicado discretamente por casi todas las personas que han logrado hacer realidad algo extraordinario. Y es aquello que mantienes en tu mente con claridad, constancia y un sentimiento genuino, acabará, tarde o temprano, tomando forma en tu realidad, no por arte de magia, no por simple pensamiento ilusorio, sino a través de la profunda, documentada y neurológicamente verificada mecánica de cómo funciona realmente la conciencia. Se trata de la forma en que el cerebro humano, cuando recibe una imagen específica y cargada de emoción de un futuro deseado, comienza, literalmente, a reorganizarse para avanzar hacia esa imagen, cambiando aquello en lo que te fijas, aquello que te atrae, aquello que te parece posible y aquello que sientes como tu hogar. Esto es la visualización, no la versión superficial, no el ensueño de 30 segundos antes de tomar el teléfono, la versión auténtica, la que realmente funciona. Y hoy vamos a analizarla a fondo. ¿Qué es? ¿Por qué funciona? ¿Cómo llevarla a cabo correctamente? ¿Y por qué la mayoría de las personas que lo intentan se rinden justo antes de que empiece a cambiarlo todo? Una pregunta rápida antes de empezar. Me encantaría saber qué hora es para ti en este momento y desde dónde nos estás viendo. Déjalo en los comentarios, los leo todos. Comencemos con una verdad que los arquitectos, compositores, ingenieros y artistas han conocido desde siempre. Toda gran creación ocurre dos veces. La primera vez, enteramente en la mente. La segunda, en el mundo real. Antes de que se levante una sola viga, el arquitecto ya ha recorrido el edificio en su imaginación. Ha sentido las proporciones de las habitaciones, ha visto la luz entrando por ventanas que aún no existen, y ha tomado decisiones sobre materiales y espacios basándose en una experiencia interior de una estructura que es puramente mental. Antes de que la orquesta interprete una sola nota, el compositor ya ha escuchado la sinfonía, ha
ha vivido dentro de ella, ha sentido su arco emocional y ha tomado cientos de decisiones, guiado por una audición interna de algo que aún no existe como sonido físico. Esto no es una metáfora, es un proceso. La creación interior no es un preludio de la realidad, es el plano que hace posible esa realidad. Sin él, no estás construyendo. Estás deambulando sin rumbo. Estás invirtiendo esfuerzo en el movimiento, pero sin una dirección clara. Y esto es precisamente lo que les ocurre a la mayoría de las personas que se sienten estancadas, que sienten que corren sin avanzar, que sienten que la vida recicla los mismos patrones por más que luchen contra ellos. No han trazado el plano. No le han proporcionado a su mundo interior una imagen lo suficientemente clara de hacia dónde intentan dirigirse. Así pues, la extraordinaria maquinaria del subconsciente humano, que siempre está construyendo algo, siempre avanzando hacia algo, continúa construyendo y avanzando hacia aquello que se le ha dado por defecto, lo cual suele ser más de lo mismo. La visualización es el acto de trazar el plano deliberadamente, de sentarse con toda la arquitectura de su conciencia y decir, con especificidad, con detalle, con sentimiento genuino, esto es lo que estoy construyendo, esta es la dirección, estas son las coordenadas, empiece a moverse. Pero aquí es donde la mayoría de las personas cometen el primer error crítico. Visualizan de manera vaga, mantienen en sus mentes imágenes borrosas y generales. Quiero ser feliz, quiero tener éxito, quiero que las cosas mejoren. Y estas intenciones, por muy sinceras que sean, son como entregarle una página en blanco a un arquitecto maestro y pedirle que le construya un rascacielos. La habilidad está ahí. Los materiales están disponibles, pero sin instrucciones específicas, no se puede construir nada específico. Su cerebro es, entre muchas otras cosas, un sistema de navegación, de una sofisticación extraordinaria. Y como cualquier sistema de navegación, requiere coordenadas exactas para funcionar. Un destino vago produce un movimiento vago. Un destino preciso produce un movimiento preciso. Así que la primera y más fundamental pregunta que debe hacerse, con honestidad, con especificidad, sin conformarse con la cómoda generalidad, es: ¿cómo es exactamente la vida que estoy visualizando? No. Quiero estar sano. ¿Qué se siente al tener salud en su cuerpo? ¿Cómo se manifiesta en su vida cotidiana? ¿Qué es capaz de hacer que ahora no puede hacer? No. Quiero tener éxito. ¿Qué versión específica del éxito? ¿En qué área? ¿Según qué medida? ¿Cómo es un día exitoso? Hora tras hora. No. Quiero amor. ¿Qué tipo de amor? ¿Con qué cualidades? ¿En qué tipo de relación? ¿Cómo es una mañana en esa relación? Cuanto más precisamente pueda responder a estas preguntas, no con un lenguaje aspiracional vago, sino con detalles vívidos, específicos y vividos, más poderoso se volverá el plano. Porque el cerebro responde a la especificidad de la misma manera en que una brújula responde a un imán. Se fija en el objetivo, se orienta, comienza, sin que usted haga un esfuerzo consciente, a dirigir todo lo que tiene hacia la dirección indicada. Pero la claridad es solo el cimiento, un plano preciso, trazado una sola vez, y luego doblado y olvidado. No sirve de nada. El segundo elemento esencial es la constancia. Y aquí es donde la metáfora del jardín cobra todo su sentido. Imagine que planta una semilla en una tierra fértil y preparada.
La planta, una sola vez, la riegas una sola vez, luego te marchas y esperas la cosecha. Todo jardinero en la tierra sabe lo que sucede. Nada. La semilla necesita un sustento continuo, necesita agua repetidamente, luz de forma constante y atención a lo largo del tiempo. Un solo riego no construye un sistema radicular. Un solo instante de luz solar no impulsa el crecimiento. El jardín florece gracias a la repetición, gracias al regreso constante y diario, a la labor de nutrir aquello que has plantado. Tu visualización funciona exactamente de la misma manera. Una sola visualización es una chispa. Puede ser vívida, puede estar cargada de emoción. Pero una chispa sin combustible se extingue en cuestión de segundos. Lo que transforma una chispa en un fuego sostenido es el regreso constante. Visitar tu visión interior no una sola vez, ni ocasionalmente, sino a diario. Convertirlo en una práctica tan habitual como comer o dormir. Porque cada vez que regresas a esa visión, con una atención genuina, tu subconsciente la asimila con mayor profundidad. Cada repetición la hace más familiar, más real, más parecida a algo que ya te pertenece, en lugar de algo distante e incierto que podría suceder, o no, en algún momento futuro. La mente se convierte en aquello que se le muestra repetidamente. Esto no es filosofía, es neurociencia. El cerebro es una máquina de reconocer y construir patrones, y los patrones que construye con mayor intensidad son precisamente aquellos con los que se encuentra con mayor frecuencia. Cuando le muestras a tu cerebro, de manera constante, una imagen específica de un futuro concreto, esa imagen pasa a formar parte de la realidad operativa del cerebro. Comienza a influir en todo. En aquello en lo que reparas, en lo que te atrae, en lo que te resulta natural y en lo que te parece posible. La visión deja de ser un simple deseo para convertirse en una especie de recuerdo hacia el cual te diriges, en lugar de alejarte de él. La observación de Buda, según la cual la mente lo es todo y uno se convierte en aquello que piensa, no es poesía mística. Es una instrucción práctica sobre la mecánica de la conciencia humana. La visualización es la práctica deliberada de elegir aquello que tu mente piensa, siente y habita de forma reiterada. Y a través de esa elección, realizada de manera constante a lo largo del tiempo, comienzas a elegir en qué te conviertes. Ahora bien, una vez que has establecido los cimientos de la claridad y la constancia, la práctica experimenta un cambio. Esto se debe a que la claridad y la constancia, por sí solas, mantienen la visualización operando aún en el plano de las imágenes mentales, que por muy precisas que sean, el cerebro procesa del mismo modo en que procesa cualquier otra información visual abstracta, con cierto grado de registro, pero sin el impacto pleno que realmente recablea el sistema nervioso, que realmente desplaza al subconsciente de la recepción pasiva a la construcción activa. Lo que eleva la visualización del nivel de las imágenes al nivel de la realidad vivida es la inmersión sensorial. Y es aquí donde la práctica se vuelve verdaderamente extraordinaria. Tu mente subconsciente, ese vasto, poderoso y en gran medida inconsciente sistema de procesamiento que rige la mayor parte de tu comportamiento, tus hábitos, tus respuestas automáticas y tu percepción de lo que es posible, no distingue con claridad entre lo que se imagina vívidamente y lo que se experimenta físicamente. Esto no es una metáfora. Los estudios de imágenes cerebrales han demostrado este hecho con una claridad asombrosa. Cuando una persona imagina vívidamente la realización de una acción, habitando realmente esa imaginación, involucrándose con ella tanto sensorial
como emocionalmente, se activan las mismas vías neuronales que cuando realiza dicha acción físicamente. El cerebro, a nivel de sus patrones de activación, no puede distinguir de manera fiable entre la imaginación vívida y el acontecimiento real. Esta es la razón por la cual los atletas de élite han utilizado la visualización como una herramienta fundamental de entrenamiento durante décadas. Un velocista que ensaya mentalmente su carrera, sintiendo el suelo bajo sus pies, oyendo a la multitud, notando cómo se expanden sus pulmones, experimentando las sensaciones específicas de cruzar la línea de meta, mejora su rendimiento de forma mensurable, sin siquiera abandonar los tacos de salida. Un pianista que ensaya mentalmente una pieza que ya ha aprendido, muestra, a nivel físico, una consolidación neuronal de dicha pieza comparable a la que se obtiene mediante la práctica física. Un cirujano que ensaya mentalmente un procedimiento complejo lo lleva a cabo con mayor precisión. La imaginación, cuando se habita plenamente, no es un sustituto de la experiencia. Es, en sí misma, una forma de experiencia, y el subconsciente no sabe distinguirlas. Entonces, ¿qué significa esto para tu práctica de visualización? Significa que la imagen mental no es suficiente. Tienes que adentrarte en esa imagen. Tienes que habitar la escena que estás creando, no observarla desde fuera, como si estuvieras viendo una película sobre tu vida futura, sino entrar en ella, del mismo modo en que entras en una habitación. Siente las superficies. Escucha los sonidos ambientales. Percibe los olores que flotan en el aire. Presta atención a la luz. Siente tu propio cuerpo moviéndose por el espacio. Siente las emociones que genera esta versión de tu vida. Esa cualidad específica de satisfacción, orgullo, paz, alegría o amor que encierra esta realidad imaginada. Si tu visualización trata sobre un nuevo hogar, no lo visualices desde la distancia. Recórrelo. Siente el suelo bajo tus pies. Siente el peso del pomo de la puerta al abrirla. Mira por una ventana específica hacia una vista concreta. Siéntate en una silla determinada y percibe lo que tu cuerpo siente en ella. Permítete experimentar esa cualidad particular de sentirse en casa, realmente en casa. No como quien visita el espacio de otro, sino como quien habita el suyo propio, que esta casa imaginada evoca. Si tu visualización gira en torno a un logro profesional específico, no te observes a ti mismo recibiendo reconocimiento desde una perspectiva externa. Sumérgete en el momento. Siente lo que tu cuerpo experimenta cuando llegan las noticias, cuando entras en la sala o cuando ves la cifra reflejada en tu cuenta bancaria. Presta atención a tu propia respiración. Percibe la cualidad de la sensación en tu pecho. Permítete sentir las emociones específicas: orgullo, alivio, gratitud, entusiasmo. Esa satisfacción particular que surge cuando algo verdaderamente importante finalmente se materializa. Cuantas más capas de detalles sensoriales y emocionales añadas, más convincente resultará la escena para el público más importante de todos, tu propio subconsciente. Y cuanto más convincente se vuelva, con mayor intensidad comenzará el subconsciente a orientarse hacia ella, ajustando tus hábitos, agudizando tu percepción de las oportunidades pertinentes, redefiniendo aquello que te resulta natural y posible, y remodelando gradualmente todo el sistema operativo de tu vida interior en torno a la imagen del futuro que has estado ensayando. Esto no es el poder del pensamiento positivo. Es el poder de la neuroplasticidad, la capacidad documentada del cerebro humano para reestructurarse físicamente en respuesta a experiencias reiteradas,
incluidas aquellas generadas por una imaginación vívida. No te limitas a pensar en un futuro, estás, literalmente, construyendo la arquitectura neuronal necesaria para él. Estás creando, mediante una práctica sensorial constante, las condiciones neurológicas bajo las cuales ese futuro deja de ser una mera posibilidad para convertirse en una probabilidad. Deja de ser algo simplemente atractivo para volverse algo familiar. Deja de ser una meta hacia la que te esfuerzas desde una posición de carencia, para convertirse en un estado al que accedes desde una posición de reconocimiento, pues tu cerebro ya ha estado allí miles de veces. Durante ese ensayo interior, James Allen escribió que hoy te encuentras allí donde tus pensamientos te han traído, y que mañana estarás allí donde tus pensamientos te lleven. Todo el peso de esta observación solo se hace patente cuando comprendes que no se refiere al contenido superficial de tus pensamientos, no al optimismo frente al pesimismo, ni a las afirmaciones positivas frente al diálogo interno negativo. Se refiere a las imágenes internas profundas, sostenidas y emocionalmente cargadas que tu conciencia habita de manera continua. Esas imágenes no son pasivas, son activas. Están construyendo tu mañana justo ahora, de adentro hacia afuera, seas o no consciente de ello. La cuestión nunca es si tu mundo interior está moldeando tu vida exterior. Siempre lo está haciendo. La verdadera pregunta es si estás dirigiendo ese proceso de moldeo de forma consciente, o si lo estás dejando en manos de los patrones predeterminados, instalados por tu pasado, tu entorno y el peso acumulado de todo lo que te sucedió antes de que comprendieras nada de esto. Ahora bien, he aquí algo que nunca llegan a entender aquellas personas que intentan la visualización y terminan rindiéndose. El subconsciente no opera según tu propio cronograma, no produce resultados a la carta, como una máquina expendedora que dispensa el artículo elegido en el preciso instante en que introduces la moneda. Funciona más bien. Y aunque no sea una metáfora perfecta, es la más precisa de las disponibles, como una vasta red subterránea de raíces que crece silenciosamente bajo la superficie de tu vida visible, mucho antes de que algo asome por encima del suelo. Piensa en un bosque. Cuando se planta una semilla por primera vez, transcurre un periodo que puede durar semanas o meses, durante el cual no hay absolutamente nada visible. El suelo tiene exactamente el mismo aspecto que tenía antes de que se plantara la semilla. Alguien que observara desde fuera no tendría forma de saber que bajo la superficie se está estableciendo todo un sistema radicular, extendiéndose por la tierra y construyendo los cimientos estructurales sin los cuales ningún crecimiento visible sería posible ni sostenible. El jardinero que se rinde durante este periodo, que decide que no está ocurriendo nada y por tanto asume que la semilla debe de haber muerto, acaba matando en realidad el mismo proceso que estaba a punto de producir exactamente aquello que él estaba esperando. Esto es lo que le sucede a la mayoría de las personas que intentan practicar la visualización. La practican durante días o semanas. No ven resultados o, si acaso, perciben indicios tan sutiles que no se atreven a confiar en ellos. Y entonces se instala la duda. Y la duda es la mala hierba. No solo compite con la semilla en crecimiento, sino que termina asfixiándola. Devuelve el terreno interior a su estado predeterminado, y todo el proceso tiene que comenzar de nuevo desde cero. Lo que esas personas no entienden
es que el periodo de resultados no visibles no es prueba de que no esté sucediendo nada, es prueba de que todo está sucediendo allí, donde los ojos no pueden llegar. El subconsciente se está reorganizando. Las creencias que bloqueaban la visión se están aflojando lentamente. La percepción se está agudizando en torno a las frecuencias relevantes de la oportunidad. Se están construyendo vías neuronales. La resistencia interna está siendo desgastada gradualmente por el flujo constante de una práctica consistente. Y entonces, algo cambia. Y lo que sucede a continuación parece, desde fuera, pura suerte. Una persona se cruza en tu camino. Es exactamente la persona indicada, en el momento exacto. Surge una oportunidad en un contexto que normalmente habrías pasado por alto, pero algo te hace detenerte y prestarle atención. Llega una idea que antes no sentías a tu alcance, y esa idea es el puente entre el lugar donde te encuentras y aquello que has estado ensayando en tu vida interior. Una situación que antes parecía imposible, de repente, se vuelve transitable. Te descubres tomando decisiones casi de forma automática, que están alineadas con el futuro que has estado visualizando, no porque te estés forzando a ello, sino porque ese futuro se ha vuelto tan familiar en tu interior, que avanzar hacia él se siente como la cosa más natural del mundo. Estas no son coincidencias. No son suerte en el sentido convencional del término. Son el primer crecimiento visible del sistema de raíces que se estuvo formando bajo la superficie durante todo el tiempo en que tú observabas y te preguntabas si realmente estaba sucediendo algo. Son tu subconsciente, al cual se le han impartido instrucciones claras y consistentes a través de tu práctica de visualización, comenzando a guiarte hacia la realidad que se le ha instruido construir, ajustando aquello en lo que te fijas, aquello que te atrae, y el modo en que aprovechas la materia prima que la vida te presenta cada día. Por eso, la práctica constante lo es todo, no debido a alguna ley mística de la atracción que recompense la repetición, sino porque el subconsciente requiere genuinamente de la repetición para reprogramarse a sí mismo. Una sola visualización vívida no basta para anular años de programación contraria. Una semana de práctica es un comienzo. Un mes es un sistema de raíces que empieza a echar raíces firmes. 3 meses de práctica diaria genuina comienzan a producir cambios inconfundibles en la estructura de tu vida, en la calidad de tus oportunidades, tus relaciones, tus decisiones, tus respuestas emocionales automáticas y tu sentido de lo que es posible para ti. La salud responde. El cuerpo no está separado de las instrucciones de la mente. Está profunda e íntimamente conectado a ellas, tal como lo han confirmado décadas de investigación en psiconeuroinmunología. La visualización constante de la vitalidad de una experiencia física específica de salud influye en los propios sistemas reguladores del cuerpo de maneras mensurables. Las circunstancias financieras responden, no porque el dinero aparezca de la nada, sino porque la mente entrenada para esperar abundancia comienza a percibir y perseguir oportunidades que la mente entrenada en la escasez nunca ve. Las relaciones responden, porque la persona que se visualiza constantemente como digna de una conexión profunda, comienza a irradiar algo diferente, comienza a tomar decisiones distintas sobre con quién pasa su tiempo y comienza a presentarse de manera diferente en cada encuentro interpersonal. Y a través de todo esto, existe un último elemento esencial, porque he aquí la dura verdad. Todo este trabajo interior, la claridad, la constancia, la inmersión sensorial, la confianza paciente en el proceso invisible,
Nada de ello sustituye la exigencia de la acción. La visualización no es un sustituto del movimiento a través del mundo, es la preparación para ello. Es el ensayo que hace posible la representación, el plano que hace posible la construcción, el sistema de raíces que hace posible el crecimiento visible. Pero, finalmente, tienes que subir al escenario, tienes que poner la primera piedra, tienes que tender la mano hacia el brote y ayudarlo a crecer. La pregunta es, ¿qué tipo de acción se pone a tu disposición después de una práctica genuina de visualización? Y la respuesta es profundamente diferente de ese esfuerzo forzado, dependiente de la fuerza de voluntad y arduo, en el que piensa la mayoría de la gente cuando concibe el trabajo para alcanzar una meta. La acción que fluye de una visualización profunda no resulta esforzada de la misma manera, se siente más como un reconocimiento que como una ambición, más como regresar a un lugar familiar que como abrirse paso a la fuerza hacia un lugar nuevo. Cuando surge una oportunidad real que coincide con el futuro que has estado ensayando internamente, la reconoces con una claridad que no habrías tenido sin ese trabajo interior. Y la acción que emprendes hacia ella no se siente como escalar una montaña, sino como atravesar una puerta que ya sabías que estaba allí. Las palabras de Norman Vincent Peale cobran aquí todo su peso. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Pero la plena comprensión de esto radica en que el cambio de pensamientos debe calar hasta lo más hondo, más allá del nivel superficial del diálogo interno positivo, más allá del nivel somero de la visualización fugaz, descendiendo hasta ese nivel profundo, subconsciente y emocionalmente arraigado de aquello que tu mundo interior cree, en realidad, que es real. Es en ese nivel donde el cambio de pensamientos transforma verdaderamente el mundo, porque es en ese nivel donde el subconsciente recibe sus instrucciones. Y cuando esas instrucciones cambian, cuando la imagen que se le ha transmitido a tu subconsciente pasa de ser el patrón predeterminado y reciclado a una visión elegida deliberadamente, el subconsciente comienza a construir de manera diferente, y entonces tus acciones cambian, y entonces tus circunstancias cambian, y entonces, un día, alzas la vista, y te das cuenta de que la vida que imaginabas en aquella primera pregunta, esa vida que se sentía tan vívida, y a la vez tan imposiblemente lejana, se ha convertido, silenciosa, constante e imperceptiblemente, en la vida que estás viviendo ahora mismo. Esto no es magia, no es un optimismo ingenuo, es la mecánica profunda y documentada de cómo funciona, en realidad, la conciencia humana en su nivel más fundamental. La mente posee el plano. El subconsciente construye a partir de él. Las acciones que surgen de una genuina alineación interior son las pinceladas que dan vida a la imagen sobre el lienzo del mundo físico. Y el resultado, cuando se conjugan la claridad, la constancia, la riqueza sensorial, la confianza paciente y la acción valerosa, es una vida que ya no se siente accidental. Una vida que se siente, en el sentido más preciso y literal de la palabra, diseñada por ti, de adentro hacia afuera. Siempre has poseído este poder. La cuestión nunca fue si este existía o no. La cuestión era si lo estabas utilizando de manera consciente, o si lo dejabas funcionar por su cuenta. La cuestión era si la película interior que se proyectaba en el trasfondo de tu mente, te estaba dirigiendo hacia aquello que deseas, o hacia una repetición de lo que ya has tenido. Ahora conoces la diferencia, ahora dominas la práctica. El plano es tuyo para trazarlo, el jardín es tuyo para cultivarlo.
La obra maestra es tuya para pintarla. Lo único que queda es comenzar.